Bienvenidos nuevamente, gracias por estar. Estamos esperando que los demás colegas se sumen. Ahora va a comenzar la disertación de la colega Amalia Flores, del Hospital de Clínicas. Amalia, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado participar de esta nuestra primera jornada de formación científica técnica. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarme nuevamente. Así que acá estoy. En esta jornada hubo un denominador común, calidad. Calidad en la preparación de la jornada, calidad en los disertantes, calidad en los temas expuestos, compromiso, capacitación constante, trabajo en equipo, comunicación. Sí. Así que siguiendo el hilo de esta jornada, hoy yo les voy a transmitir la mayor cantidad de conocimientos para que ustedes puedan entender por qué es importante la calidad en la obtención de la muestra del laboratorio de endocrinología y por qué se trata de aplicar constantemente esas políticas preventivas y correctivas que, si no las aplicamos, van a influir directamente en las distintas concentraciones de las hormonas del eje hormonal que vayamos a estudiar. Cuando nosotros hablamos de calidad de atención, vamos a comprender que esta misma consiste en la aplicación de ciencia y tecnología médica en forma que maxifique beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Cuando decimos calidad en un laboratorio, nos referimos a la exactitud, a la fiabilidad y a la puntualidad de los resultados analíticos notificados. Para lograr ese alto nivel de exactitud y fiabilidad, necesitamos una comunicación entre los vamos a necesitar que todos los procesos y procedimientos se hagan de la mejor manera posible. Los procesos del laboratorio son etapa preanalítica, etapa analítica y etapa posanalítica. Clásicamente, la etapa más estudiada del laboratorio clínico fue la etapa analítica. Pero gracias al advenimiento de la tecnología automatizada, hemos logrado reducir en un alto porcentaje los errores que se producían en la etapa analítica, centrándonos entonces en el mayor porcentaje de error que tenemos actualmente, que se produce en la etapa preanalítica. La etapa analítica está centrada, ustedes bien saben, por la medición del control de calidad interno y la medición del control de calidad externo. La función de la etapa posanalítica tiene en cuanto al profesional bioquímico la validación y entrega de los resultados en tiempo y forma, y en cuanto a la tarea nuestra, que es la tarea técnica, es el almacenamiento y descarte de las muestras. En la etapa preanalítica, entonces, es donde se produce la mayor cantidad de errores, por lo que es fundamental contar con una orden médica clara, con instrucciones precisas, con una toma de muestra en tiempo y modo correcto. Esto nos va a dar un aseguramiento de la calidad en un resultado. Entonces, conocer esas variables preanalíticas es fundamental para que tenga una buena interrelación médico-bioquímico, logrando resultados de calidad que beneficien al paciente. La etapa preanalítica es una etapa, son procesos que comienzan cronológicamente a partir de la petición del médico e incluyen la petición de las determinaciones, indicación, preparación del paciente, toma de muestra primaria, transporte al laboratorio, preparación y centrifugación de la muestra, y culmina cuando comienza el proceso analítico. Bien.
La etapa preanalítica tiene variables que en el laboratorio de endocrinología son sumamente importantes respetar. Esas variables van a ser muestras que tengan variabilidad biológica, definiendo como variabilidad biológica la fluctuación de una determinada magnitud alrededor de su punto de equilibrio homeostático. Esa variación biológica va a ser intraindividual e interindividual. Vamos a ver cuáles son aquellas variables fisiológicas que vamos a tener en cuenta. Edad es sumamente importante porque tenemos valores de referencia correspondientes a neonatos, a pediátricos, a adolescentes, a adultos. El sexo, tenemos distintas concentraciones de acuerdo al sexo del paciente. Ciclos biológicos que debemos de respetar, ciclo menstrual, ritmo circadiano, que son las distintas secreciones que hacen las hormonas a lo largo del día. Embarazo, hay concentraciones de hormonas que durante el embarazo, de acuerdo al trimestre que esté gestando la paciente, tienen modificaciones en su concentración. Actividad física, estrés, ciclo de sueño, despertar, lugar de residencia donde se encuentra el paciente, es sumamente importante también conocerlo, porque vamos a tener variabilidad en la concentración de hormonas del eje tiroideo, de acuerdo a si el paciente o la paciente viven en zonas endémicas de yodo o baja en la ingesta de yodo. Estación del año que se encuentre el paciente o la paciente, sobre todo para el dosaje en la concentración de vitamina D, medicamentos que está ingiriendo el paciente o la paciente, porque también influyen en las distintas concentraciones, consumo de alcohol, consumo de drogas. Vamos a tener una variabilidad debida a la extracción de la muestra, dando como resultado una muestra que haya sido tomada con el ayuno correspondiente, con la postura correspondiente, ya que en endocrinología tenemos muestras que están estandarizados sus valores normales para, por ejemplo, prolactina, tomarse con 20 minutos de reposo. En el caso del sistema renina-angiotensina, el dosaje de renina y aldosterona, el médico lo puede indicar en reposo o post 20 minutos o 30 minutos de deambulación. Si el paciente o no está tomando anticoagulantes, el anticoagulante correcto que voy a utilizar para la toma de esa determinación, y por supuesto la conservación de la muestra. Y variabilidades debido a la característica de la muestra, que puede ser lipemia, hemólisis y fibrina, que va a alterar el resultado en la concentración de la muestra de acuerdo a la metodología que el laboratorio utilice para la medición analítica de esas determinaciones. Nosotros también tenemos que tener muy en cuenta en el laboratorio de endocrinología que en las pruebas de estímulo o de supresión se deben tener en cuenta los tiempos programados para realizar dicha prueba y la correcta identificación de cada uno de los tubos post inyectar el estímulo correspondiente y obviamente anotar y respetar la hora en que se tomó. Bien. Errores que pueden pasar en la etapa preanalítica en cuanto a el ingreso de pacientes al sistema: omisión o confusión de datos, omisión o confusión de prácticas, ingreso de prácticas no solicitadas, instrucciones incorrectas o incompletas, ingreso de pacientes sin la debida preparación, ayuno, días del ciclo, horario, ingreso de muestras sin identificación, turnos mal asignados o no registrados, y haber tenido dificultades en la venopunción. Por lo tanto, una muestra adecuada va a ser una muestra que esté correctamente identificada, que haya tenido un transporte correcto desde el gabinete de extracciones hasta el laboratorio, que sea representativa, que tenga una calidad apropiada, entonces va a estar en condiciones analíticas para su ensayo. Bien, hablado esto de la importancia de la calidad en la muestra del laboratorio de endocrinología, vamos a hacer una breve introducción
para que ustedes entiendan el porqué de esa importancia del sistema endocrino. El sistema endocrino es uno de los sistemas más importantes que tiene el organismo para coordinar, controlar y comunicar varias funciones. Trabaja junto con el sistema nervioso, con el sistema reproductivo, riñones e hígado, manteniendo y controlando el desarrollo, el crecimiento, el metabolismo corporal, la reproducción y el equilibrio interno del cuerpo, como así también las reacciones al medio ambiente, como son la temperatura, el estrés y las lesiones. Por lo tanto, la endocrinología es una disciplina que estudia la concentración de las distintas hormonas en sus diferentes aspectos, tanto en el aspecto patológico como en el aspecto fisiológico. El sistema endocrino produce unas sustancias denominadas hormonas. Estas hormonas se generan en determinadas glándulas endocrinas. Para que una sustancia sea considerada hormona, tiene que tener la característica de circular por sangre, unirse a su receptor específico y ejercer su acción en células diana u órgano blanco. Las glándulas endocrinas son la hipófisis, o sea, tenemos glándulas endocrinas como por ejemplo la hipófisis, glándula tiroides, glándula paratiroides, gonadales, paratiroides, páncreas, ovario, testículo. Glándulas exócrinas, como por ejemplo son las glándulas sudoríparas y las glándulas mixtas, por ejemplo, el páncreas. Bien, el eje hipotálamo hipofisario se lo considera una unidad funcional. Se encuentra situado en la base del cráneo, en el encéfalo. El hipotálamo tiene una función nerviosa que se relaciona con el sueño y las sensaciones como la sed y el hambre, y una función endocrina que es la de coordinar toda la función hormonal. Bien, ¿cómo lo va a hacer? A través de un control nervioso, por medio de estímulos visuales, auditivos, gustativos, olor, emoción, estrés, por medio de un control regulado por ciclos, ciclo menstrual, ciclo sueño-despertar, ritmo circadiano, y por un control dado por los factores liberadores, que es el control de inhibición y secreción de las distintas hormonas. Por ejemplo, en el eje hipotálamo hipófiso tiroides, el factor liberador es el TRH, parte desde hipotálamo para ejercer su acción en glándula hipofisaria, secretando la hormona estimulante de la glándula tiroides, que es la tirotrofina o la TSH, que va a actuar directamente en glándula tiroides, secretando T3 y T4. En el eje hipotálamo hipófiso gonadal, el factor liberador es el gen RH o el LH-RH, que va a ejercer su acción en glándula hipofisaria, secretando las hormonas hipofisarias, las gonadotrofinas hipofisarias, que son la LH y la FSH, que van a ejercer su acción en ovario, secretando su principal andrógeno, que es la testosterona, y en, me pongo primero y sigo, va a actuar en ovario secretando estradiol y progesterona, y va a actuar en testículo secretando su principal andrógeno, que es la testosterona. Y en el caso del eje hipotálamo hipófiso adrenal, el factor liberador es el CRH, que va a actuar en glándula hipofisaria secretando adenocorticotrofina o ACTH, que va a actuar en glándula adrenal secretando. La glándula adrenal se divide en tres partes sumamente importantes, que es la zona fascicular, donde va a secretar glucocorticoides, el principal glucocorticoides es el cortisol. En la zona glomerular va a secretar mineralocorticoides, el principal mineralocorticoides es la aldosterona, y en la zona reticular de la corteza se va a secretar y liberar los andrógenos suprarrenales,
que son la sulfato de DEA, la delta 4 y la DEA. Bien. Eje hipotálamo, entonces, hipófisis, lo repetí. ¿Qué pasó acá? Bueno, bien. La hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula que cuelga del hipotálamo y se divide en dos sectores muy diferenciados, tanto fisiológicamente como anatómicamente, que son la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Entonces, la adenohipófisis en las células tirotropas va a secretar TSH. En las células lactotropas va a secretar prolactina. En las células gonadotropas va a secretar LH y FSH. En las células somatotropas va a secretar GH, somatotrofina o la hormona de crecimiento. Y en las células corticotropas va a secretar cortisol. En cuanto a la neurohipófisis o hipófisis posterior, va a secretar la hormona antidiurética, ADH, comúnmente denominada vasopresina, y la oxitocina. Bien, glándula paratiroides, su función principal es secretar PTH, interviene en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo, y además regular la homeostasis del calcio. En cuanto al páncreas, dijimos que tiene dos funciones principales, una función exócrina que va a ser liberar hormonas implicadas en los procesos digestivos, y una función endocrina que va a liberar sus principales hormonas, que son la insulina y el glucagón. Dicho esto, vamos a ver qué tipo de muestras se trabajan en el laboratorio de endocrinología. Trabajamos suero, plasma, orina de 24 horas, orina de 1 hora, que es la orina recolectada entre las 22 y 23 horas, saliva, líquido de punción de nódulos tiroides. Bien, eje hipotálamo, hipófiso, tiroides. El principal, digamos, regulador de la glándula es la TSH, y es el mejor sensor de la actividad de la glándula tiroides. Quiere decir que el médico puede solicitar al paciente o a la paciente la medición de una TSH y le va a dar como resultado el estado de esa glándula, que de acuerdo a los valores que arroje, va a diagnosticar un estado eutiroideo, es decir, el paciente está con una glándula funcionando normalmente, un estado de hipofunción o un estado de hiperfunción de la glándula. De acuerdo al estado clínico del paciente, el médico también puede agregar la solicitud de triodotironina o T3, tiroxina o T4, tiroxina libre o T4 libre. De acuerdo a los valores entonces que arroje, el médico va a diagnosticar un hipotiroidismo, si la glándula se encuentra en hipofunción, o un hipertiroidismo, si la glándula se encuentra en hiperfunción. ¿Cómo da los valores de T3, T4, T4 libre y TSH en un estado de hipofunción de la glándula? Vamos a tener una TSH aumentada con una T3, T4 y T4 libre disminuidas. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Vamos a tener una T3, T4 y T4 libre aumentadas y una TSH inhibida o con valores muy bajos. Si además el médico tratante quiere saber si ese hipotiroidismo o ese hipertiroidismo es autoinmune, le va a solicitar el dosaje de los anticuerpos antitiroides. Es decir, va a saber la etiología de ese hipotiroidismo o de ese hipertiroidismo. En el caso de que el paciente esté cursando con un hipotiroidismo, le va a solicitar el dosaje de ATG y ATPO. Si los mismos arrojan un resultado positivo, va a diagnosticar enfermedad de Hashimoto, es decir, un hipotiroidismo autoinmune. En el caso de un paciente que esté cursando un hipertiroidismo, le va a solicitar el dosaje de ATPO y el dosaje de anticuerpo antirreceptor de TSH
denominado como TB2 TRAB, o también puede solicitarle la inmunoglobulina estimulante de la glándula tiroides, que es el TCI. Si el valor del ATPO en un paciente hipertiroideo resulta positivo, el médico va a diagnosticar un hipertiroidismo autoinmune. Si además de dar positivo el ATPO, da positivo el TRAB, el TB2, el médico va a diagnosticar enfermedad de Graves. ¿Por qué? Porque el sello, según lo que nos cuentan los endocrinólogos, el sello en la enfermedad de Graves lo pone el anticuerpo antirreceptor de TSH. Lo mismo que la inmunoglobulina estimulante de la glándula tiroides. Además, dentro de las determinaciones del eje hipotálamo hipofisotiroides, también tenemos la tiroglobulina, que es una hormona que marca la actividad oncológica o no que puede llegar a existir en la glándula tiroides, y puede también solicitar el dosaje de calcitonina. Cuando el médico sospecha o ya tiene el diagnóstico de que el paciente tiene un cáncer papilar o folicular de glándula tiroides, va a solicitar el dosaje de tiroglobulina. Cuando el médico sospecha o tiene el diagnóstico que el paciente o la paciente está cursando un cáncer medular de tiroides, va a solicitar el dosaje de calcitonina. La calcitonina es una hormona que se secreta en las células C parafoliculares de la glándula tiroides. Así que no tiene ningún valor diagnóstico ante la sospecha de un cáncer medular de tiroides pedirle tiroglobulina. Lo siguen estos pacientes con el dosaje de calcitonina. En el caso de todas estas determinaciones del eje tiroideo, lo que se ha estandarizado es un ayuno de 8 horas, la muestra generalmente es suero, porque hay laboratorios que trabajan, porque tienen la corrida analítica puesta a punto para plasma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes bajo tratamiento tienen que indicarle a la recepcionista que tome la medicación post realizar la venopunción, y en todos los casos debemos consignar edad, diagnóstico y medicación. Si está tomando o no levotiroxina, si está tomando Eutirox, si está tomando o no danantisol, propanolol, corticoides, si ha recibido una dosis terapéutica de iodo 131 o si el paciente se sometió a una ablación de la glándula o que es una cirugía de glándula tiroides. Tenemos que tener en cuenta que las pacientes femeninas en edad reproductiva es sumamente importante que interroguemos si están tomando o no anticonceptivos orales, porque los anticonceptivos orales van a aumentar la proteína de transporte de las hormonas tiroideas y vamos a tener un perfil normal con una T4 aumentada que va a ser producto de que la paciente está recibiendo anticonceptivos orales. Como nosotros trabajamos en un hospital y muchas veces la gente concurre en una hora temprana a la consulta con el endocrinólogo, es probable que le manden a hacer una serie de determinaciones. Si el paciente tuvo un desayuno tranquilo y transcurrieron 3 horas entre haber realizado el desayuno y la toma de muestra, tranquilamente podemos sacarle la muestra que no tiene una indicación demasiado específica en la parte preanalítica en cuanto al horario que se toma o se realiza esa venopunción. Nosotros a veces damos el ingreso hasta 12:30, 13 horas, siempre que el paciente haya respetado un ayuno tranquilo, haya tenido un desayuno tranquilo y hayan transcurrido 3 horas de haberlo realizado. Bien. Habíamos dicho que en endocrinología trabajábamos con pruebas de estímulo y con pruebas de inhibición. Antiguamente, cuando nosotros teníamos una metodología analítica para la determinación de TSH, que no era muy específica, para diagnosticar o descartar un hipotiroidismo subclínico, los endocrinólogos solicitaban una prueba de estímulo, ¿no? Con TRH. Esta prueba prácticamente ahora
para diagnóstico de hipotiroidismo subclínico ha caído en desuso, pero es sumamente importante si el médico quiere diagnosticar si el paciente está con un hipotiroidismo secundario o terciario. Es decir, quiere saber si la lesión que está provocando esa hipofunción en la glándula es a nivel hipofisaria o es a nivel terciario. Entonces lo que va a solicitar es la prueba de estímulo con TRH. Recuerden que el TRH es el factor liberador de la glándula. Es una prueba que se realiza intravenoso en bolo. Le vamos a sacar sangre basal al paciente y le vamos después a sacar sangre post estímulo de TRH a los 30 y a los 60 minutos. Las condiciones preanalíticas son exactamente iguales que para las hormonas anteriores. La muestra es suero, el ayuno de 8 horas. Bien, cuando los pacientes pueden llegar por clínica, por ecografía, a cursar con un cáncer de tiroides para diagnosticar o descartar esa patología, se realiza una punción por aspiración aguja fina de los nódulos tiroides. Se van a punzar tantos nódulos como el médico considere sospechosos para analizar. Entonces, esta es un método diagnóstico para determinar si hay una lesión benigna, maligna o sospechosa de la glándula. Se van a obtener tantas muestras como nódulos se encuentren, se van a remitir las muestras al laboratorio de endocrinología y al laboratorio de patología. La primer porción de la punción se va a remitir al laboratorio de anatomía patológica y la segunda parte de la punción se va a remitir al laboratorio de endocrinología, que de acuerdo, así es, papilar, folicular o medular, le vamos a realizar el dosaje de anticuerpo, antitiroglobulina y el dosaje de tiroglobulina. Son las muestras que recibimos en el laboratorio, es exclusivamente tarea técnica. Lo primero que vamos a hacer va a ser trasvasar esa muestra a un tubo, la vamos a centrifugar y luego de centrifugarla seguramente vamos a ver en el fondo del tubo un botón hemático que es producto del traumatismo de la punción. Con una pipeta automática vamos a separar ese sobrenadante donde le vamos a realizar en forma directa el dosaje de antitiroglobulina y en forma directa y diluida la tiroglobulina. Entonces, generalmente vamos a hacer una dilución de 1 en 10 y 1 en 100, y así vamos a seguir hasta cuantificar esa muestra. Bien, eje hipotálamo hipófiso gonadal femenino. Dijimos que el factor liberador era el gen RH, que va a actuar en glándula hipofisaria, liberando sus gonadotrofinas hipofisarias, que son la LH y la FSH, que van a actuar en ovario, liberando estradiol y progesterona. Entonces el médico le puede solicitar a la paciente, seguramente para controlar su ciclo menstrual y la regulación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, el dosaje de LH, FSH y estradiol. La muestra es suero, 8 horas de ayuno, y la indicación es pacientes que ciclan regularmente concurrir entre el tercero y quinto día del ciclo menstrual, siempre considerando como primer día de sangre, el día 1, el primer día de sangrado. Junto con este pedido médico, generalmente viene también la solicitud de progesterona plasmática. La muestra es suero, ayuno de 8 horas, pero la paciente debe concurrir entre los días 21 y 23 del ciclo menstrual, porque la utilidad clínica de la progesterona es ver si la paciente está ovulando o no. La recomendación, además, es que la paciente se haga todas estas determinaciones dentro del mismo ciclo. Y bajo ningún concepto vamos a suspender ninguna medicación
que el médico tratante haya indicado a la paciente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos frente a la recepción una mujer que no cicla regularmente o una mujer que nos está indicando que el médico le dijo que tome un medicamento para inducir la ovulación? Entonces lo que hacemos es respetar la indicación del médico y explicarle que una vez que haya tomado el medicamento tiene que concurrir post sangrado entre los días 3º y 5º del ciclo menstrual. Si la paciente no está menstruando, da lo mismo entonces que concurra en cualquier momento porque no tiene ciclo. Entonces, en todos los casos vamos a consignar edad, fecha de última menstruación, medicación y cirugías si es que la paciente ha sido sometida a cirugías. Además, puede ser que de acuerdo a la clínica y a los valores que arrojen las determinaciones de gonadotrofinas, de estradiol y progesterona, el médico quiera en realidad investigar si esa paciente está cursando con un hiperandrogenismo, es decir, si esa paciente tiene un aumento en la concentración de los andrógenos. Entonces le va a solicitar el dosaje de testosterona total, el dosaje de testosterona libre, testosterona biodisponible, SHBG, delta 4, 17-hidroxiprogesterona y sulfato de dehidroepiandrosterona. La utilidad clínica del dosaje de los andrógenos es ver si el origen de ese aumento es funcional, que va a cursar con alteraciones menstruales, con hirsutismo, con acné, o si el origen de ese aumento es tumoral, que generalmente se puede dar por un tumor en ovario. Los requisitos van a ser muestra suero, ayuno de 8 horas, mujeres que están ciclando regularmente, concurrir entre el día 3º y 5º del ciclo, consignar en todos los casos edad, fecha de última menstruación y cirugías. Bien, eje hipotálamo hipófiso gonadal masculino, factor liberador GnRH, actúa en hipófisis liberando LH y FSH y actúa en testículo liberando su principal andrógeno, que es la testosterona. El médico le puede solicitar el dosaje de LH-FSH, testosterona, testo libre, testo biodisponible y SHBG. La muestra es suero y el ayuno es de 8 horas. En todos los casos debemos consignar edad, medicación y cirugías. La prueba del factor liberador, o sea, la prueba de estímulo con el GnRH o con el LHRH, en realidad la principal utilidad es en niños que va a evaluar el eje hipotálamo hipófiso gonadal ante la sospecha de una insuficiencia gonadotrófica que puede ser de origen hipofisaria o hipotalámica, pero también puede ser una insuficiencia periférica o central. Esa insuficiencia puede clasificarse en periférica o central. Se le indica al paciente o a la paciente que compre la luteoliberina en la farmacia. Las condiciones del estudio es concurrir en ayunas. Vamos a usar LH y FSH en suero en tiempos basal y post-estímulo generalmente 30 y 60 minutos post-estímulo con LHRH. Bien, junto con el dosaje de las hormonas, estradiol, progesterona, LH, FSH, testo, el médico puede solicitar el dosaje de prolactina. La prolactina es una hormona de estrés, tiene ritmo circadiano, su liberación se hace a partir de las células lactotropas del adenohipófisis. El factor liberador, el principal factor liberador es el TRH y el factor inhibidor es la dopamina. Así que en el caso de que sea una paciente femenina, le vamos a pedir una muestra de suero, ayuno de 8 horas, el horario de extracción es entre las 8 y las 9 de la mañana, con 20 minutos de reposo, y esto es sumamente importante que se respete, y tanto el paciente como la paciente tiene que haber tenido una vigilia previa de 2 horas de
el sueño de sueño, luego de haberse despertado, si es que tienen un sueño regular. Tener una abstinencia sexual de 48 horas previa al estudio, evitar situaciones de estrés, evitar ejercicio intenso 24 horas previa al estudio, en todos los casos consignar edad, diagnóstico, fecha de última menstruación, medicación y cirugías. Es muy probable que cuando el médico solicita el dosaje de prolactina y las hormonas anteriores, en el caso del hombre, le pueda solicitar también para completar esos estudios el dosaje de un espermograma. Entonces, si es ese caso, la indicación para el paciente va a ser, se realiza primero la venopunción y luego obtiene la muestra para el espermograma. O si no, concurre al laboratorio 2 días distintos. Un día va a concurrir para realizarse la venopunción y otro día va a concurrir para llevar la muestra del espermograma. Pero bajo ningún concepto debemos de tomar una muestra para el dosaje de prolactina en un paciente que haya obtenido la muestra para realizar un espermograma previamente a la venopunción para el dosaje de prolactina. En aquellos pacientes que cursan con un aumento en la secreción de prolactina, pero que no evidencian sintomatología clínica, está el dosaje de la macroprolactina. La macroprolactina es la prolactina unida al anticuerpo IgG. Es la prolactina biológicamente inactiva. Cuando entonces el médico va a solicitar el dosaje de una macroprolactina en aquellos pacientes con una secreción aumentada de prolactina sin síntomas clínicos. Bien, las condiciones preanalíticas son exactamente iguales que para la prolactina. ¿Cómo puede venir este pedido médico? Puede venir dosaje de macroprolactina o dosaje de prolactina post-PEG. El PEG es el polietilenglicol y es el reactivo que nosotros utilizamos para la precipitación de esta macroprolactina que luego medimos e informamos de acuerdo al porcentaje o no de recuperación que va a dar la presencia de macroprolactina en el suero de ese paciente o de esa paciente. Así que, si tienen frente a ustedes una orden que solicite el dosaje de macroprolactina, es una macroprolactina, es una prolactina normal, con las indicaciones específicas de la prolactina. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a medir la prolactina directa y la prolactina post-precipitación con polietilenglicol. Anteriormente se hacía también con precipitación con columnas de Cefadex, pero ya es un método que quedó en desuso, así que la mayoría de los laboratorios hoy en día utiliza el polietilenglicol como método de precipitación para poder hacer la corrida analítica de la macroprolactina. Bien, algo que se está trabajando bastante en la mayoría generalmente de las instituciones de salud, es el tratamiento hormonal cruzado. ¿En qué consiste? Consiste en la administración de distintos fármacos con la finalidad de modificar algunos caracteres físicos que se asocian convencionalmente con lo masculino o lo femenino, denominados desde el campo de la medicina como caracteres sexuales secundarios. La Ley de Identidad de Género, en su artículo 11, reconoce y garantiza el derecho al libre desarrollo personal, estableciendo que las personas mayores de 18 años que deseen acceder a la hormonización tienen como único requisito su consentimiento informado sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Por lo que es sumamente importante conocer o que los agentes de salud conozcan esta ley, la trabajen adecuadamente, porque hay un alto porcentaje
de pacientes trans que se realizan el tratamiento hormonal cruzado sin supervisión médica de ningún tipo. Y teniendo en cuenta también que existe una alta tasa de suicidio en Argentina, producto de la desatención y la no incorporación de calidad en cuanto a la atención de este tipo de pacientes, es sumamente importante que las instituciones de salud, repito, nos ayornemos en cuanto a la admisión, la contención en el gabinete cuando realizamos la venopunción de este tipo de pacientes. En un individuo transmasculino, la hormona que se va a utilizar es la testosterona. La vía de administración es inyectable, puede ser inyectable, que es la más utilizada, transdérmica, que es efectiva, pero retrasa bastante la evidencia de los signos y efectos masculinizantes, y la oral, que ha caído en desuso. En un individuo trans femenino, la hormonización va a ser con estrógenos y o antiandrógenos, eso va a ser a elección del médico tratante y del paciente. Los estrógenos que se pueden utilizar son los estrógenos naturales, el más potente es el estradiol, los estrógenos semisintéticos o sintéticos como el etinil-estradiol, y los estrógenos no esteroides como los fitoestrógenos. Un tratamiento que también se utiliza generalmente son los antiandrógenos, como son la espironolactona, el finasteride y la glutamida. Bien, acá se los dejé también. Eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. Vamos a tener la determinación de cortisol plasmático. El médico puede solicitar el dosaje de cortisol plasmático en un paciente que haya estado con estrés, que tenga que realizarse un tratamiento, y de acuerdo a la clínica y el valor que haya dado ese cortisol, el médico también le puede solicitar el dosaje de CLU de 24 horas, CLU de 22 a 23 horas, cortisol salival. Este generalmente es el screening que hace un endocrinólogo cuando sospecha que el paciente o la paciente tiene un tumor en glándula adrenal que está secretando en forma intermitente cortisol. El cortisol es una hormona de estrés que tiene ritmo circadiano. Obtiene su máxima secreción entre las 8 y las 9 de la mañana y comienza a descender hasta obtener su mínima secreción entre las 10 y las 11 de la noche. En aquellos pacientes que tienen un tumor en glándula adrenal, el valor en la concentración de cortisol a las 10 y 11 de la noche sigue dando elevado, es decir, pierden el ritmo circadiano, por lo que el médico le va a solicitar el dosaje del cortisol libre urinario en 24 horas y el cortisol libre urinario de 1 hora entre las 10 y las 11 de la noche, o el cortisol salival obtenido entre las 10 y las 11 de la noche. Ese tumor en glándula adrenal productor de cortisol se denomina Cushing. De acuerdo a la etiología de ese tumor, el médico tratante va a diagnosticar enfermedad de Cushing, es decir, un Cushing hipofisario, o va a determinar si el Cushing es ectópico o está situado en glándula adrenal. Por lo que le va a solicitar el test de Nuben o cortisol post 1 miligramo de dexametasona. Si se reconfirma, es decir, en un eje hipotálamo hipófiso adrenal normal,
la dexametasona va a inhibir la secreción de cortisol. Dijimos que en estos pacientes que cursan con un tumor en glándula adrenal, no tienen freno, no hay inhibición, es decir, post 1 miligramo de dexametasona va a seguir dando elevado. Entonces, con el test de Nuben, el médico va a confirmar que existe un tumor. Quiere saber la localización de ese tumor, es decir, el diagnóstico etiológico de ese tumor. Entonces le va a solicitar la prueba con altas dosis de dexametasona o la prueba post 8 miligramos de dexametasona. De acuerdo al valor que arroje, va a diagnosticar enfermedad o síndrome de Cushing. ¿Sí? Bien. Para el cortisol plasmático basal, la muestra es suero, ayuno de 8 horas y la extracción es entre las 8 y las 9 de la mañana. Para la indicación del cortisol urinario de 24 horas, orina de 24 horas. Para la indicación del cortisol de 22 a 23, la muestra es orina de 1 hora, que la va a obtener entre las 10 y las 11 de la noche. La indicación es, si el paciente comprendió todas las indicaciones preanalíticas, puede juntar las 2 muestras de orina el mismo día. Comienza a la mañana, descarta la orina, junta todas las muestras, hasta las 10 de la noche que va a vaciar la vejiga. Va a retener hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche va a colectar una muestra de esa hora de orina en un frasquito aparte. Luego va a continuar recolectando hasta el otro día a la mañana. Entonces va a concurrir al laboratorio con la muestra o las muestras en orina de 24 horas, más el frasquito chiquitito con la muestra de 1 hora. Sumamente importante la recepción y la tarea técnica en este procedimiento. Generalmente lo primero que hacemos es, cuando recepcionamos las muestras en el laboratorio y están bien rotuladas, sacamos 2 alícuotas de la orina de 1 hora, porque el cortisol de 22 a 23 horas, además se le dosa una creatinuria, porque se va a informar la concentración de cortisol sobre los miligramos de creatinuria. Entonces separamos, sumamos ese volumen de los 2 tubitos que separamos y el resto de la orina que quedó en el frasquito la incorporamos en la diuresis de la orina de 24 horas. Y ahí vamos a tener entonces 4 tubos. 2 tubos de orina de 24 horas, sumamente bien rotulados, y 2 tubos de la orina de 1 hora. En la de 24 horas, anotada bien la diuresis, ustedes saben que la muestra que más inconveniente presenta en la etapa preanalítica es la orina de 24 horas, porque cuando logramos que el paciente la recolecte bien, desde el punto de vista técnico, no tomamos correctamente la diuresis, o lo que es peor, no anotamos la diuresis, así que va a ser una muestra perdida, por lo que tenemos que recitar al paciente con lo que eso conlleva. Entonces ahí vamos a procesar, bien rotulada, la orina de 24 horas y la orina de 22 a 23 horas. En cuanto al cortisol salivar, ahora les explico en la otra diapo la indicación preanalítica. El test de Nuben, el paciente tiene que tomar una pastilla la noche anterior de 1 miligramo de dexametasona, concurrir al laboratorio al día siguiente, entre las 8 y las 9 de la mañana. Siempre recomendamos que no tome o no obtenga la muestra de orina después que haya tomado el miligramo, los 8 miligramos de dexametasona. Tiene que estar alejado de esa toma. Por eso le fui poniendo como prioridad, en realidad, en la toma de muestra. En cuanto al cortisol post 8 miligramos de dexametasona, el paciente toma, y acá tengo error, corregí la clase muchas veces, pero se ve que toma 8 miligramos de dexametasona la noche anterior y concurre al laboratorio entre las 8 y las 9 de la mañana. Sumamente importante, la admisionista que recepciona estas muestras, que ingrese al sistema informático, que es post 1 miligramo o post 8 miligramos de dexametasona, y que obviamente cuando
realizamos la corrida analítica de esas dos muestras, estén correctamente identificadas en el tubo primario para que el bioquímico pueda luego tranquilamente validar e informar esa muestra post toma de 1 miligramo u 8 miligramos de la dexametasona. Bien, en cuanto a la prueba de estímulo, existe la prueba de estímulo para aquellos pacientes que están en hipofunción, ¿sí? Es decir, la causa principal es enfermedad de Addison, que es insuficiencia adrenal primaria. En cuanto a la toma de muestra en un paciente, si ustedes trabajan en instituciones que tienen internación, la única salvedad en el dosaje de cortisol va a ser no tomarlo entre las 8 y las 9 de la mañana cuando tenemos un paciente en la guardia o hay un paciente internado, ya sea en terapia o en clínica médica, que el médico sospeche que está, o confirmado que está con diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Como la glándula está en hipofunción, a ellos les va a dar lo mismo tomar la muestra en cualquier momento del día. Generalmente ellos la toman cuando el paciente concurre a la guardia o cuando está en terapia para luego poder darle los glucocorticoides que el paciente necesita para regularizar ese hipotálamo hipófiso adrenal. Así que en estos pacientes hay una prueba de estímulo que se denomina prueba de estímulo con Synacten. El Synacten es el análogo de la ACTH y se va a medir cortisol basal y a los 30 y 60 minutos. La utilidad clínica, como dijimos, es diagnosticar o evaluar insuficiencia adrenal. Bien, cortisol salival. La saliva es una muestra por excelencia para medir las hormonas esteroides. ¿Por qué? Porque es una muestra libre de estrés, es de fácil recolección y transporte, es simple, es conveniente y es estable a temperatura ambiente. La indicación es que el paciente no debe cepillarse la boca en las horas previas para evitar el sangrado y obtener una muestra hemolizada. Tiene que tener reposo, no tiene que tener estrés, ni haber practicado ejercicio físico. El paciente obtiene la muestra a la noche, la coloca en un frasco estéril y la va a llevar al laboratorio al día siguiente. Nosotros esa muestra la vamos a recepcionar, la vamos a pasar a 1 o 2 tubos, la vamos a rotular y la vamos a congelar hasta el momento de su procesamiento. Una vez que tenemos la puesta a punto para el cortisol salival, lo que vamos a hacer es descongelar la muestra, la vamos a centrifugar, vamos a sacar el sobrenadante y sobre ese sobrenadante vamos a procesar la muestra de cortisol salival. Otra de las determinaciones del eje hipotálamo hipófiso adrenal es la adenocorticotrofina o la CTH. Una muestra sumamente lábil. El horario de extracción es entre las 8 y las 9 de la mañana, exactamente igual que el cortisol. La muestra es plasma obtenido con EPTA, separación rápida y en frío, sumamente importante, transportarla desde el gabinete de extracciones hasta el laboratorio de endocrinología, donde la vamos a separar, a centrifugar en una centrífuga refrigerada. Vamos a sacar el sobrenadante, o sea, vamos a sacar el plasma. Si ese día no procesamos, lo vamos a mantener en menos 20 grados hasta el momento de su procesamiento. Ninguna de las muestras se puede someter a ningún método de descongelamiento, ni en baño termostático, ni con la mano. Todas las muestras, al igual que los controles de calidad interno y externo, se descongelan a temperatura ambiente, se vortexean, se homogeneizan correctamente y luego procedemos a la corrida analítica. Bien, sistema renina, angiotensina, aldosterona. El médico, para evaluar este sistema, puede solicitar el dosaje de aldosterona, que lo va a solicitar en reposo o postdeambulación,
generalmente es 30 minutos de reposo o 30 postdeambulación, y renina, 30 minutos de reposo, 30 minutos postdeambulación. Para la aldosterona, la muestra es suero, ayuno de 8 horas. Para la renina, la muestra es plasma obtenido con ECTA y es de separación rápida, por lo que vamos a tener entonces 2 muestras, una con suero y una con plasma, que van a ir directamente al laboratorio de endocrinología, donde se van a separar en la centrífuga refrigerada y se van a licuotar y frizar hasta el momento de su derivación o su procesamiento analítico. También le pueden solicitar el dosaje de la enzima convertidora de angiotensina, tiene un ayuno de 8 horas y la muestra es suero. Bien, metabolismo óseo. Tenemos la hormona PTH, que la puede solicitar el médico para chequear el metabolismo óseo de un paciente o de una paciente. Generalmente ese pedido va a ir acoplado a el dosaje de vitamina D y el dosaje de beta-croslab, o simplemente a la PTH la puede solicitar porque sospecha que hay una hipersecreción de PTH producto de un tumor alojado en glándula paratiroidea. Eso se denomina hiperparatiroidismo primario, es decir, da aumentada la PTH producto de una hipersecreción por el tumor que está localizado en glándula paratiroidea. Hace unos años, el laboratorio de endocrinología puso a punto la prueba de PTH intraoperatoria, que es la PTH que se le realiza a los pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario, es decir, que tienen un tumor que está produciendo PTH. Entonces es una muestra que se saca en quirófano y se envía al laboratorio de endocrinología, donde procesamos. Nosotros ya tenemos el valor basal de esa PTH que reconfirmó la presencia del tumor, así que el dato que se le aporta al cirujano es sumamente importante porque van viendo, de acuerdo a la actividad en la concentración de esa PTH intraoperatoria, si están sacando correctamente o no el tumor que estaba alojado en glándula paratiroidea. Así que se puede pedir para el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario, y también se puede pedir para el dosaje o descartar el diagnóstico de un hiperparatiroidismo secundario, que puede ser por insuficiencia renal o por insuficiencia en la absorción de vitamina D. Así que lo puede pedir con vitamina D o beta-croslab. La muestra por elección para PTH va a depender de la metodología analítica que utilice el laboratorio. Se puede utilizar indistintamente suero-plasma, pero sí es una muestra de separación rápida. En cuanto a vitamina D, la muestra a elección es suero con un ayuno de 8 horas. Bien. En cuanto al dosaje de somatotrofina, GH u hormona de crecimiento, el valor basal no remite demasiada utilidad clínica, ya que la somatotrofina es una hormona que tiene un patrón de secreción pulsátil y tiene ritmo circadiano. Va a tener entonces variaciones fisiológicas que van a modificar su concentración, como son, por ejemplo, el sueño, el ejercicio y la edad. Lo que sí cobra un valor diagnóstico más importante es el dosaje de la IGF-1 o el factor insulínico, que representa un real indicador de esa secreción de somatotrofina. Bien, un valor elevado va a sugerir una secreción excesiva de hormona de crecimiento. La muestra de elección para ambas es suero y ayuno de 8 horas. Dado a las variaciones fisiológicas en la concentración de somatotrofina, lo que se ha diseñado y tiene más valor diagnóstico son las pruebas funcionales. Las pruebas de estímulo, como son el ejercicio o la inyección de clorhidrato de arginina o la clonidina, y las pruebas de inhibición, como son la prueba de tolerancia oral a la glucosa, denominada prueba espejo, que vamos a obtener una muestra basal donde vamos a dosar GH y además vamos a dosar glucemia, post
ingesta de 75 miligramos de glucosa, vamos a hacer y dosar tanto glucemia como GH, en los tiempos basal, en los tiempos 30, 60, 90 y 120 minutos. Bien, en cuanto a la hormona antidiurética o vasopresina, les voy a decir que yo no tengo experiencia en la corrida analítica ni en la recepción de este tipo de muestras. Se dosa en algunos laboratorios. Tenemos que tener en cuenta que los factores más importantes que regulan la secreción de la hormona antidiurética son la molaridad plasmática y el volumen sanguíneo efectivo, y que la utilidad clínica es el diagnóstico diferencial de los síndromes poliúricos. La muestra se debe separar inmediatamente, es plasma obtenido con EFTA, y se debe separar inmediatamente en centrífuga refrigerada, al igual que la CTH, y conservar a menos 20 grados. Vamos a tener un estado de hipofunción en la secreción de hormona antidiurética en estados poliúricos, generalmente en diabetes insípida central, y un estado de hiperfunción en pacientes que cursan con una insuficiencia suprarrenal, estrés, secreción ectópica, generalmente dada en las neoplasias, de la vasopresina u hormona antidiurética. Así que, gente, eso es un panorama general de cómo regula, o sea, la secreción hormonal, de la importancia en la obtención y en la comprensión de la regulación de los ejes para evitar y colocar las políticas preventivas y correctivas para disminuir el alto porcentaje de error que existe en la etapa preanalítica en cuanto a la obtención de dichos parámetros hormonales. Les dejo unas consideraciones finales. El trabajo actual en el laboratorio clínico nos direcciona hacia la búsqueda del mejoramiento continuo, nos habla permanentemente de gestión, del recurso humano, de la tecnología, del ambiente físico, de la información y de la capacitación constante y del trabajo en equipo y la comunicación que debemos tener en todo el grupo de trabajo para monitorizar, optimizar, controlar y mejorar todas las etapas de proceso del laboratorio de endocrinología. Muchas gracias. Sé que me trabé un montón de veces, pero bueno, perdón. Amalia, pero por favor nos puede pasar a cualquiera, me pasa a mí constantemente, así que es muy entendible. Agradecer primero a todos los colegas, sé que están cansados. Son 2 días bastante extensos, que fue bastante pobre tenerlos en los WhatsApp, bajándole toda la información constante de las 9 de la mañana hasta esta hora. Todavía no terminamos, falta el cierre. Y como te dice, mira, Marisa, otra de las genias técnicas, buenísimo. Deberíamos poner al resguardo de la luz la muestra de suero para vitamina D. María Gabriela... No, perfecto, ahí contestó Amalia. Mariel Cafrune te saluda desde Jujuy. Hola, Mariel. Desde Jujuy. Un abrazo, mi querida amiga Amalia y María Julia de San Luis. Rocío, muchas gracias, profe. Después tenemos una acá, excelente charla, María. Un abrazo enorme, María Julia desde San Luis. Y otra pregunta de Jorge Juárez. ¿Hay mucha variabilidad en los resultados de prolactina si no se realiza el reposo previo a la extracción? En realidad, el reposo previo, hay laboratorios que los tienen estandarizados los valores normales para los pacientes que hacen el reposo de 20 minutos previo. En la mayoría de los laboratorios de endocrinología referentes estamos trabajando con eso. No sé si los laboratorios que no lo hacen encuentran la misma variabilidad. O sea, eso se refiere a la estandarización de los valores normales. Si en el laboratorio que ustedes trabajan los valores normales se refieren a los pacientes sin reposo de 20 minutos,
ya supongo que el bioquímico a cargo lo habrá tenido en cuenta. Amalia, nuevamente, gracias por todo. Gracias Laura, Un beso gracias enorme a todos. Chau, Chao, chau, chau, nos chau. vemos.